Buenos días nuevamente para todos. Buenos días, mister. Buenos días, mister. Espero se encuentren muy bien, aprovechando que Dios. pues hoy llegamos casi todos ya rápido, entonces vamos a empezar. Y los cuatro chicos que faltan pues entonces ahorita se adelantan con el video también que apenas termine la clase enviaré a su directora de grupo. Bueno, entonces el día de ayer estuvimos hablando del primer caso de factorización. Dijimos que se trataba del caso de factor común. Dijimos que este caso era un proceso inverso a una propiedad que ustedes ya conocían. ¿Quién me la recuerda? La Distributiva, mister, es la distributiva. distributiva. Muy bien, entonces Ayer esto la vimos, era, ayer la sí, vimos, ¿cierto? sí, entonces muy bien, inverso a la propiedad distributiva. Vimos también ayer algunos ejemplos, vimos ejemplos, digamos que con solamente cantidades algebraicas, vimos también algunos con algebraica y numérico, y quedó un ejercicio al final de la clase, que fue un ejercicio con fracciones. ¿Quién me recuerda cuál fue ese ejercicio? Y entonces damos inicio desde la explicación del mismo. Mm, Recuerdo que era algo como un medio. Sí, fue un medio X, Sí, acá lo tengo, sí. Medio X menos sí, un noveno, un cuarto, no sé. un cuarto, sí, Cuarto X elevado a la 7 sí, más sí, un octavo muy bien, un octavo. X elevado a la 10. Listo. Bueno, ¿quién solucionó el ejercicio? Que nos quisiera de pronto dar aquí la solución y de una vez pasamos a revisarla. ¿Nadie? ¿Nadie lo solucionó? Yo lo hice, mister. Mister, yo también lo hice. Bueno, Yo también. Paula y Laura que lo hicieron, entonces, ¿cuál sería el resultado para poderlo comprobar? X, paréntesis, X paréntesis, un medio, un medio, menos sí, un cuarto X elevado a la 6, ajá, sí, más un octavo sí, X elevado a la 9. X elevado a la 9. ¿Listo? ¿Hay otra? Sí, mister, soy yo. Entonces te digo mi resultado. Sí, listo, dímelo. Un medio X, Sí, un medio de X, entre paréntesis, uno sí, menos un medio sí, X a la 6 bien, más un cuarto un cuarto X a la 9. de X a la 9. Listo. Bueno, ¿hay otra? ¿Alguien tiene otra? ¿No? Bueno, entonces, digamos que ambas son, digamos, o sea, las igualdades que se generan son correctas, pero vemos que hay una de las dos que es un poco más global, porque en el valor, digamos, como factor común, involucra no solamente la parte algebraica, sino también la parte numérica, ¿cierto? Entonces vemos que la segunda respuesta, la que nos da, me parece que Laura, Sí, señor. es un poco más general, sin decir que la otra respuesta esté mal. O sea, la otra respuesta lo que pasa es que faltó sacar el factor común de la parte numérica. Entonces, bueno, justamente este ejercicio lo propuse el día de ayer con el fin de que ustedes vieran que también desde las fracciones muchas veces vamos a poder calcular lo que es el factor común. Entonces, en este caso las fracciones que teníamos era un medio, un cuarto y un octavo. Entonces, si recordamos, ayer habíamos dicho que el máximo común divisor iba a ser, digamos que la cantidad que yo iba a asociar como factor común. Lo que pasa es que en este caso son fracciones.
¿cierto? Y como tengo fracciones, pues entonces se hace un poquito más complicado. Entonces, cuando tengo fracciones como en este caso, lo primero que deberíamos mirar es si hay una fracción de ellas que multiplicada por algún número genere las otras. Es decir, yo puedo, por ejemplo, de un cuarto a un cuarto multiplicarlo por alguien para que me dé un medio, o incluso a un medio multiplicarlo por alguien para que me dé un cuarto, ¿cierto? Esto digamos que ya es un poco más en dos direcciones y ya depende de qué quiero en términos de, digamos, el factor común, si lo quiero como una fracción o si, por ejemplo, quiero que lo que me queden con fracciones sean los valores dentro del paréntesis. Entonces, si por ejemplo yo quisiera tener, o si yo quisiera multiplicar a un octavo por alguien para que me diera un medio, ¿por cuánto le podría multiplicar? Por, ¿Por un medio? No, mentiras. No, no, espera. o sea, o sea, eso, un octavo por algo que de 4, Sí, sería, perdón, que de un medio, perdón, que de un medio. Un octavo por alguien para que me dé un medio. no sé, Mm, creo que la única sería como, no, Bueno, pues recuerden que cuando ustedes tienen este tipo de igualdades, pueden despejar. Entonces acá nos quedaría incógnita igual a un medio. Este un octavo que estaba multiplicando lo llevo al otro lado a dividir. O sea, aquí me queda un octavo. O sea que el valor de la incógnita es 1 por 8, que da 8 para el numerador, y 2 por 1, que da 2 para el numerador. O sea que 8 dividido entre 2, 4. O sea que ya tengo el primero, digamos, de esos valores. Y así mismo podría hacer con un octavo y un cuarto, multiplicar por alguien para que me diera el resultado. Digamos que estas soluciones, como les digo, son correctas, pero si estamos hablando del máximo común divisor, recuerde que generalmente yo cojo al número más pequeño de los que tengo ahí como valores. Entonces, ¿cuál de estos tres es más pequeño? ¿Qué es más pequeño? ¿Un medio, un cuarto o un octavo? un medio. guión medio, ¿Un medio seguros? ¿Ese es el más pequeño? O sea, la mitad de espera, una pizza es un, más grande, es más pequeña que la octava parte. Mm, La mitad de algo es más Un pequeña, octavo. un octavo, ¿cierto? Un octavo es más pequeño que la mitad sí, de sí, algo. Y al igual entre un octavo y un cuarto, ¿quién es más pequeño? Octavo. El octavo, ¿cierto? La octava parte siempre va a ser más pequeña que la cuarta parte. Entonces, digamos que en este caso, como les digo, pues ustedes hicieron un buen trabajo, lograron, digamos, dar una respuesta, pero pues recuerden que, digamos, de manera más objetiva, lo que uno hace es que cuando tiene estas cantidades, pues digamos que puede tomar el número más pequeño, pero esto es porque estos números entre sí son múltiplos. ¿Listo? Entonces, en ese caso yo tomaría el más pequeño, que sería un octavo, con la respectiva x. Y fíjese que acabamos de encontrar que cuando yo multiplico a un octavo por 4 me da un medio. Entonces aquí me daría por 4 menos. Ahora, ¿por cuánto multiplicaría a un octavo de x para que me dé un cuarto de x a la 7? Entonces, de nuevo puedo hacer acá la operación. Entonces voy a tener que un cuarto, o más bien un octavo, multiplicado por alguien es igual a un cuarto. O sea que el valor de la incógnita es igual a un cuarto dividido el valor de un octavo. O sea que el valor de la incógnita es de 8 sobre 4, ¿cierto? 1 por 8, 8 para el numerador y 4 por 1, 4 para el denominador. Y finalmente, 8 dividido entre 4, eso nos da 2. O sea que acá tendríamos que hacer 2x a la 6 más, y finalmente pues un octavo, para que me dé un octavo, pues por 1, pero en este caso x a la 9. Entonces cualquiera de estas tres, si se dan cuenta, son soluciones.
Y de hecho, como decimos que lo que me interesa es encontrar, digamos, o sea, la factorización lo que permite es encontrar una escritura más simple de una ecuación, pues vemos que cualquiera de estas tres, incluso la primera, son igualmente simples, ¿cierto? Porque, digamos, tienen la misma cantidad de términos y de hecho tienen la misma asociación de un término solito, digamos, asociado a un trinomio, en este caso, que es lo que tenemos en cada paréntesis, ¿cierto? Pero pues digamos que sí tener en cuenta este tema de la claridad de tener, si se tienen valores múltiplos entre sí, siempre tomar al más pequeño. ¿Listo? Bueno, seguimos haciendo entonces casos de factor común, o les parece si abordamos el segundo caso. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Nadie? Profe, sigamos con el mismo. Listo. Entonces hagamos un par de ejemplos más de este primer caso y ya entraríamos en un ratico a abordar el segundo caso. Entonces supongamos que tenemos, por ejemplo, digamos 6m a la 10 más m a la 8 menos 4m a la 7. Entonces, ¿cuál sería el factor común? Este es otro caso que tampoco hemos visto. ¿Cuál sería el factor común? M. M. M a la que M a la 7. muy bien, m a la 7, ¿cierto? Entonces es la letra que tengo en las tres cantidades y la potencia más pequeña. Entonces, en este caso no se puede dar un factor común numérico porque lo que tenemos es 6, 1 y 4, ¿cierto? Pero no es tanto que no se pueda dar ese factor numérico, sino que ese debería ser específicamente 1, porque cuando tengo esto, digamos que tengo cantidades donde hay coeficientes mayores a 1 o menores a 1 en este caso, pero digamos tengo uno solo que sea justamente 1, pues entonces ya eso me limita y ya sé que solamente voy a poder armar el factor común en la parte algebraica, es decir, lo de la letra con su respectiva potencia. Entonces, listo. Ya tenemos ese factor común, entonces, ¿por cuánto multiplico a m a la 7 para que me dé 6m a la 10? ¿Por cuánto? 6m a la 3. Muy bien, 6m a la 3, para que cuando haga m a la 7 por m a la 3 me dé m a la 10, y cuando haga 1 del coeficiente de m por 6, el coeficiente de la otra m, me siga dando, me dé en este caso el 6. Listo. ¿Signo que sigue? Más. Listo, más. ¿Y cuál sería ahí el valor? M. M, muy bien, para que cuando haga m a la 7 por m a la 1 me dé m a la 8. ¿Cuál es el signo que sigue? Negativo. Negativo, listo. Y el valor que multiplico, por el que multiplico a m a la 7, 4. 4. por menos 4, ¿cierto? Porque la m a la 7 ya la tengo, entonces ya no tendría que multiplicar por ninguna otra m. Listo, no, yo veo que ya están tomando, ya están cogiendo aquí este caso. Entonces, digamos, eso es muy importante porque ya una vez tengamos este caso vamos a poder abordar el siguiente. Ahora hagamos el último ejemplo. Entonces, nuevamente hagamos uno de fracciones. Por ejemplo, 3 novenos de z a la 2 menos 9 tercios de z a la 10 más, podría ser un tercio de z, bueno, de x por z a la 3 menos, digamos, un sexto de x a la 10, z a la 9. Listo. ¿Cuál sería entonces en este caso el factor común? Z.
Por ahora, z a la qué? A la 2. A la 2. Listo, la potencia más pequeña. Bueno, lo que voy a hacer ahora es simplificar algunas de las fracciones que tenemos acá. Entonces, esta fracción, la primera fracción 3/9, que es la de z al cuadrado, si simplificamos esa fracción nos da 1/3. ¿Cierto? Tercera de 3, 1, tercera de 9, 3. Entonces ya tenemos 1/3. Y por acá ya también teníamos el 1/3 simplificado. O sea que por ahora el 1/3 es, digamos, lo que se ha repetido un par de veces. Pero si simplificamos 9/3, ¿cuánto nos da? 3 a la 1. Bien, 3 dividido 1. 3, sí, 3 dividido 1, que sigue siendo, o que da lo mismo que 3. Y finalmente 1/6, que pues sigue siendo 1/6. Listo, la pregunta que viene ahora es, bueno, y de esas cantidades, de todas estas, ¿cuál es la más pequeña? ¿Qué es más pequeño? ¿1/3, 3 o 1/6? Sexto. 1/6, ¿cierto? Entonces voy a tomar esta fracción, por ser la más pequeña, la voy a tomar como el máximo común divisor. Digamos que con las fracciones no hay tanto inconveniente de, digamos, como con los enteros, de que tenga que ser un número en específico, porque las fracciones fácilmente las puedo acomodar para que cuando multiplique por otra fracción me den resultados ya sean enteros o nuevas fracciones. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, listo. 1/6 de z a la 2. Entonces, abrimos. Listo. ¿Por cuánto voy a multiplicar a 1/6 para que me dé 3/9? O para que me dé 1/3. Entonces, Por... recuerden que eso lo podemos también desarrollar haciendo 1/3 dividido 1/6. ¿Cierto? Entonces, cuando yo haga esta división, me va a quedar de la siguiente manera. 1 por 6, 6. 3 por 1, 3. 6 dividido entre 3, 2. ¿Sí? O sea, estoy cogiendo... De hecho, acordémonos de lo siguiente. En una división tenemos el dividendo, el divisor y el cociente. Y en el caso de un ejemplo numérico, supongamos 20 dividido entre 5 igual a 4. Entonces, dividendo, divisor y cociente. Resulta que como yo tengo el dividendo, es decir, yo estoy diciendo el número que quiero obtener, el número que quiero obtener es 1/3. Y estoy diciendo es por cuánto multiplico a este número de acá que se vuelve divisor para que me dé 1/3, pues sencillamente es hacer la multiplicación de, o la división entre el dividendo y el divisor. Por eso cojo 1/3 y lo divido entre el factor común que se vuelve divisor y aquí ya me da el resultado. O sea que cuando haga 1/6 por 2, efectivamente mire que me va a dar 1/6 por 2 igual a 2/6, que cuando lo simplifique me va a dar 1/3. Entonces ya tengo ahí el resultado. Listo, eso es clave de poder utilizar la división para encontrar ahí esos resultados. Listo, entonces, signo que sigue. ¿Cuál es el signo que sigue? Negativo. Negativo, listo. ¿Y por cuánto multiplico a 1/6 para que me dé 3? Entonces, de nuevo, es tomar 3, dividirlo entre 1/6 y eso nos va a dar 18 sobre 1. O sea que lo voy a multiplicar por 18. Si quieren lo podemos comprobar. 1/6 por 18 es lo mismo que 18 entre 6. Y cuando haga sexta de 18 me va a dar 3 y sexta de 6 me va a dar 1. 3 entre 1 igual a 3. Ahí lo tenemos. Entonces 18. Y lo multiplicaríamos además por z a la quién. ¿A la cuánto? A la 8. A la 8, muy bien, porque ya tenemos z a la 2, cuando ese 2 lo sumemos con el 8, nos va a dar z a la 10. ¿Listo? ¿Cuál es el signo que sigue? Más.
Listo, más. ¿Por cuánto multiplico a un sexto para que me dé un tercio? Ya lo habíamos hecho para el primero. ¿Por 2? Por 2, sí, fue el mismo que hicimos acá. En este caso, pues x, porque pues tenemos aquí una x, y z a la cuánto? A 1. A la 1. Listo, muy bien. Z solita, listo. ¿Y el último signo cuál sería? Menos. Menos, listo. ¿Y por cuánto multiplico a un sexto para que me dé un sexto? Por 1. Por 1, entonces no hay necesidad de colocarlo. Y en este caso coloco el x a la 10 y z a la cuánto? A la 7. Perfecto, listo, ¿no? Yo veo que ya están cogiendo vuelo con este proceso. Listo. Bueno, entonces ya tenemos el caso de factor común dispuesto en cantidades solamente algebraicas, cantidades algebraicas y numéricas y también cantidades con fracciones. Entonces, si quieren, ahora sí demos paso al segundo caso de factorización, que se llama factor común por agrupación de términos. Entonces, lo primero que vamos a clarificar de ese caso 2, factor común por agrupación de términos, es que solamente se va a aplicar para, digamos, expresiones algebraicas con cantidad par de términos. ¿Sí me hago entender? ¿Qué significa eso de cantidad par de términos? Casi no, o sea, más o menos. Listo, entonces recordemos que, por ejemplo, tenemos el monomio, que es, digamos, una única expresión, x a la 3, digamos. El binomio, que por ejemplo sería x a la 2 más x. Esto es un binomio. ¿Y tiene cuántos términos? 2. 2 términos, listo. Tendríamos, por ejemplo, 1 menos x a la 7, por ejemplo, menos 10x. Esto sería un trinomio, ¿cierto? Entonces, a lo que me refiero es a que este caso solamente se va a aplicar para cantidad par de términos, pero a partir de 4 términos. Es decir, 4, 6, 8, 10, 12, ¿cierto? Cualquier cantidad par de términos, es decir, un polinomio de 4 términos, de 6 términos, de 8 términos, ahí es donde voy a poder aplicar ese caso de factorización. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, voy a colocar unos ejercicios que vamos a solucionar, que son propios de este caso de 2 de factorización. Entonces, es importante, muy importante, conocer, digamos, el caso de factor común, es decir, el que ya definimos, para poder, digamos, abordar el siguiente caso. Ahora, como otra de las claridades, digamos, quiero decirles que esto es lo mismo que hacer el primer caso, solamente que aplicar el procedimiento 2 veces, pero es exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces voy a colocar acá un caso. Encontré por aquí algo. Listo. Entonces, caso 2 de factorización. Esto, bueno, esto no. Listo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos esta expresión. Tenemos 3a a la 2 menos 7b a la 2 x más 3ax menos 7ab. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar qué puedo relacionar de ahí. Entonces, por ejemplo, relacionarlo significa agruparlos utilizando, puede ser paréntesis, para saber qué tengo semejante en algunos casos. Entonces, por ejemplo, digamos acá a cuadrado y a, pues podría decir que el primer término y el tercer término
son semejantes. Y asimismo el segundo y el cuarto términos tienen a la B, entonces también los podría agrupar. Entonces, esto lo primero que voy a hacer es reescribirlo de forma que me queden, digamos, consecutivos los términos que tienen algo en común. Entonces, esto me va a quedar como 3a a la 2 más 3ax menos 7b al cuadrado x menos 7a por b. Y lo único que hice fue reescribirlo, es decir, el segundo término que tenía, que era el menos 7b al cuadrado por x, lo dejé como el tercer término, y pues el otro, el que era tercer término, el 3ax, lo llevé a que fuera segundo término. ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es colocar unos paréntesis que me van a indicar las agrupaciones que voy a hacer. Entonces, en el caso del primer paréntesis, voy a calcular el factor común. Entonces, solamente mirando el factor común del primer paréntesis. ¿Quién sería? ¿Cuál sería ese valor? Mm, ¿O ese factor común? Sería A, ¿no? ¿Sería solamente A? Y 3. A, 3, ¿cierto? Entonces sería 3A. ¿Factor de quién? de x a la 2, creo. Sí, bueno, en el primer caso de A, ¿cierto? Para que cuando Y hiciera sería 3A por A, de a a me la diera 2, 3 a la 2, más X, ¿cierto? x. A más X. Listo. Ahora, lo que voy a hacer es colocar el signo que tengo en medio de los dos paréntesis, o sea, negativo. Y ahora voy a calcular el factor común del segundo paréntesis, que sería ¿cuál? Sería 7, 7b. Sería 7b. 7b, 7B. 7b, listo, 7b. Entonces, ¿por cuánto multiplico a 7b para que me dé 7b al cuadrado x? Por 1. Por Por BX. Ah, perdón, aquí creo que nos faltó el b cuadrado. Sí, el b cuadrado, para que fuera aquí b cuadrado. Listo. Sí, porque si no nos va a quedar el caso que quiero mostrarles. Listo. Entonces, si fuera 7b al cuadrado x menos 7ab al cuadrado, el factor común sería 7b al cuadrado, y aquí multiplicaría por x, ¿cierto? ujú, Y el siguiente término, ¿quién sería? el 2, ¿no? El a, ¿cierto? Pero ahora les pregunto, ¿positivo o negativo? Sería Negativo. negativo Negativo. porque bueno, ¿cómo se llama? La operación es negativa, o sea, la convirtió en negativo. Listo, bien, bien, está muy bien, pero resulta que no puede ser en este caso ese signo, justamente por eso quería Es mostrarles este caso. positivo. Debería ser positivo por lo siguiente. Mire que yo ya tengo acá como factor común, o sea, el 7b al cuadrado ya lo tengo negativo, ¿cierto? Y yo quiero que este término o esta cantidad, toda la segunda cantidad de este paréntesis sea negativa. Entonces, si yo hago negativo por negativo, si multiplicara por menos a, esto ya no sería Sería negativo, sino positivo. sería positivo. Entonces, ese es un cambio que hay que tener ahí muy presente. ¿Listo? Para poder, digamos, solucionar este caso. Entonces, hay que jugar con los signos igual, pues ya ahorita les voy a explicar nuevamente con otros ejemplos. Entonces, ahora, fíjense que en este resultado parcial que colocamos, me quedaron dos paréntesis con algo exactamente igual, ¿cierto? Que fue a más x o x más a, ¿cierto? Eso es exactamente lo mismo, porque digamos que ahí se aplica la propiedad conmutativa, donde yo puedo decir que, por ejemplo, 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3, ¿cierto? No importa yo cómo lo escriba, porque sé que en ambos casos el resultado va a ser 8, ¿cierto? O sea que a más x es lo mismo que x más a. ¿Sí me hago entender? Bueno, hasta ahí. Señor. Listo. Entonces voy a colocar a ese nuevo factor común. Entonces sería a más x
¿Factor de quién? Pues de lo que tengo aquí por fuera del paréntesis, que sería 3a, menos lo que tengo aquí por fuera del otro paréntesis, con signo y todo. Sería menos 7b al cuadrado. Y listo. Aquí habría terminado de aplicar el caso 2 de factorización, que es factor común por agrupación de términos. Entonces, ¿quién me puede decir de pronto alguna dificultad con este caso o por el contrario, que hayan entendido, digamos, particularidades del caso? Lo único que yo en un momento que me confundí fue lo del positivo y negativo, pero ya lo Listo, entendí. lo del positivo y negativo Sí. ya lo revisamos. Pero fíjense que acá hice factor común una vez, aquí hice factor común, pero aquí volví a hacer factor común, ¿cierto? O sea que podemos de alguna manera concluir que el caso 2 de factorización es lo mismo que hacer 2 veces el caso 1, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces nos vamos a quedar por ahora con esa claridad. El caso 2 es hacer exactamente el caso 1, pero 2 veces. ¿Listo? Ajá. Bueno, entonces voy a borrar y voy a colocar aquí ahora unos varios ejemplos que vamos a solucionar para ver si, bueno, vamos a ver hasta cuál caso alcanzamos a solucionar hoy o hasta qué ejemplo. El caso, pues digamos, la idea es hoy solamente abordar ese segundo caso de factorización. Bueno, entonces ya tengo aquí. Listo. Vamos a solucionar entonces cada una de estas de estos 6 ejemplos, perdón, y vamos a mirar entonces también algunas cositas que les van a servir muchísimo. Entonces, en el caso del primer ejercicio, podríamos hacer de nuevo lo de los paréntesis y empezar ahora sí a desarrollarlo. Entonces, factor común del primer paréntesis, ¿quién sería? Sería AB, ¿no? Solo A, porque Solo A. en el A a primer la 2. fíjate que tienes A a la 2. Como aquí no hay nada de B, entonces por eso el factor común no puede tener B. Ah, pero tampoco se le pondría el 2 porque el otro no tiene, ¿sí? Exacto, porque el otro tiene potencia 1. Entonces por eso dejamos la A con la menor potencia, que es la del AB, o sea 1. Ok. Listo, entonces A es factor D. Entonces, ¿por cuánto multiplico a A para que me dé A a la 2? Por AX Por X. ¿Por A? ¿Solo por A? también. Sí, porque A por A, esto es A a la 1 por A a la 1, y esto me da A a la 1 más 1, o sea, A a la 2. Sí, o sea, estamos haciendo del primer paréntesis. Ok. Para que ¿Listo? dé a la 2, o sea, estabas Sí, preguntando para que dé a la 2. Ok, sí, del listo. primer paréntesis. Listo. Más, ¿cuál sería el valor? Más B. Listo, B. Ahora, más, que es el signo que tengo en medio de los paréntesis. Ahora, factor común entre AX y BX. sería AB. AB. ¿En Sí, el primero tienes alguna B? pero es que solo se pone el primero. No, ahora en el segundo. Ya hicimos el primero. Entonces sería AX. Sería X. X, solo X, porque en el primero no tenemos, en el segundo no tenemos A. O sea, Ok. lo único que tenemos en ambos es X. O sea, siempre se repite o sea, siempre se pone lo que se repite, ¿sí? Exacto. La letra que se tiene en ambas cantidades y ojo, con la menor potencia. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. factor común X y factor de quiénes. ¿Por cuánto multiplico a X para que me dé AX? Por Por A. Por A, sí, más. ¿Por cuánto multiplico a X para que me dé BX? Por B. Por B, listo. Entonces fíjense que ahora nos quedaron dos paréntesis exactamente igualitos, que es el nuevo factor común. Entonces vamos a decir que eso es igual a más B, factor de quiénes. De AX. De A más X, ¿cierto? Que es sencillamente colocar en el otro paréntesis lo que antes quedó por fuera. O sea, la A con todo y su signo y la X con todo y su signo. ¿Listo? Ok. Sí, señor. Bueno, también habíamos visto que como son procesos inversos, el factor común y la propiedad distributiva, pues efectivamente cuando yo resolviera acá
esta digamos, ecuación nos daría justamente la que tendríamos inicialmente. Entonces la voy a desarrollar ahora. Vamos a hacer distributiva, entonces A por A y A por X, ¿cuánto nos daría? Entonces en el primero daría A por A, que da A al cuadrado, más A por X, que daría ¿cuánto? X. AX. X. Listo, ahora con la B. Entonces, B por A y B por X. Por A Entonces, sería